Aino. Sí, Aino. Es la columbina chiquita y es el 4 estrellas gratis que lejos de los antiguos sí está fuerte, sí está rota, sí vais a maxear, sí es muy útil, sí es necesaria. De hecho, en los equipos actuales de Bloom, de Lauma y de electrocargado lunar de Inefa y Flins hasta la 6.3, que quedan 5 meses todavía, casi medio año, con lo cual prepararos porque voy a hablar de la build, porque ya se puede saber la build del personaje, dado que es muy fácil, que solo utiliza lo de Notcry y que su utilización es sencilla, y los equipos de Notcry, tanto de electrocargado lunar como de Bloom lunar, coinciden obviamente en el elemento hidro. Vamos a ver todo lo importante de Aino y además el kit es sumamente sencillo, así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, todo esto que digo. Phil siempre dice lo mismo ya, pero porque siempre hay gente nueva y siempre hay que recordaros que apoyéis, porque a veces dar un like se os olvida y es gratis. Y además entráis en el sorteo una bendición lunar, 2 bendiciones cuando lleguemos a 200.000, que creo que cuando esté publicando este vídeo quizá ya estamos a nada o habremos llegado. En Notcry seguro hemos llegado, así que suerte con las 2 bendis. Like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo, puntos del canal los que tenéis la beta para dar hype al vídeo y explotarlo. Gracias, todos vuestros puntos aquí en esta época de Notcry con tanto hype por el juego. Voy a dar lo mejor para vosotros, 2 vídeos al día, streams muy largos, disfrutar muchísimo de todo esto y bienvenidos, invitados a los directos. En el livestream, creo que cuando estoy publicando este vídeo ya se publicó el livestream porque voy a usar los gameplays oficiales. Sí, venid a los directos porque va a haber sorteos de packs de 100 antes de restear el por 2 para la gente que aún no los gastó. Que aprovechéis si estáis comiendo. Y vamos, gracias por estar ahí detrás de la pantalla, con el kit de Aino. Espero haber hecho corta la intro. Aino escala con maestría. Como no es un 5 estrellas, en vez de 115, como la propia Lauma o como Kazuha y Nahida, son 96. Como por ejemplo Xianglin, que escala con maestría y gana 96. Luego, su ataque normal no hace nada.jpg, nada, de nada, o sea, no sirve. Su habilidad elemental es como una elemental de Rosaria, es decir, como que te avientas hacia los enemigos y haces 2 hits. No escalan mucho, no os preocupéis, ella no busca daño generalmente y genera bastante energía. Tiene cooldown de 10 segundos, con lo cual en equipos de Quick Swap, que son entrar y salir con todos los personajes sin quedarte con un solo personaje en campo, y principalmente los equipos de Bloom y Bloom Lunar, imagino que Nefer será un personaje que sí se quede en el campo, pero hasta que tengamos a Nefer seguramente jugaréis Quick Swap de Aino con Nilou, con Lauma y con algún otro personaje, posiblemente Nahida por ahí en medio. Entonces vais a tirar esta elemental cada 10 segundos, con lo cual será más energía. Equipos de Quick Swap, que tiréis la elemental al cooldown de 10 segundos, más energía. Equipos cerrados de rotación, yo que sé, de 15 o de 20, donde tiréis elemental ulti y os salís con un carry que roba tiempo en campo, pues una elemental por rotación. Es muy fácil. Y luego, la elemental pulsada te deja ajustar la dirección y puedes también subir, digamos que es como la de Keqing, como la de Alhaitham, como la de Shiori, que es una elemental que puedes dirigir para reposicionarte o para trepar y explorar mínimamente. No está rotísima, pero como la de Keqing, Alhaitham y Shiori más o menos. Pero es una elemental en combate, básicamente es como la de Rosaria. Te avientas al enemigo y haces un hit más, haces 2 hits en total y ya está. Ultimate. El patito baja humos, se llama literalmente patito baja humos. Esto es porque saben que hay mucho humo y quieren bajar ese humo. Se llama patito baja humos, no es broma. Patito baja humos en los comentarios para el algoritmo. Aquí lo estoy leyendo y ya lo había leído alguna vez, pero pensaba que era un error de traducción, pero ahora lo estoy leyendo en inglés y traducción del chino también y no, y sigue siendo baja humos. Sí sé chino, ¿qué pasa? Soy el CEO. Una super máquina escupe agua especial. Bueno, es una área en el suelo bastante grande y es como en el centro se planta este patito y va disparando a los enemigos. Dispara bastante, o sea, aplica bastante. No depende de ataques normales como Shinkyu o algo así. Y luego hay un talento que, como el cuervo de Fischl, como la C6 de Fischl, dice que cada personaje cuando golpea el cuervo mete un ataque coordinado extra de electro, pues esto es igual. Solo que la aplicación hidro, sabéis que es muy importante en el juego, muy delicada. Y si tienes un personaje que cada vez que el personaje en campo golpea un hit más y reaplica hidro, significa que va a priorizar siempre la aplicación de hidro, obviamente para que haya equipos tanto de Bloom, Lunar, como de electrocargado para priorizar el electrocargado y no priorizar el Quicken, por si vas a jugar Lauma con Flins, Inefa y Aino. Y Columbina seguramente aplique mucho más que lo que aplica Aino. Pero bueno, la ulti, tiras este área, tiras el pato tira agua, moja a los enemigos, moja bastante. Creo que es un target en principio, pero ya sabéis que igual hacéis focus a uno y luego vais a por el segundo y ya está. Y no tiene mucho más tampoco la ulti. Básicamente escala un 30%, es decir, una estupidez. O sea, ni os preocupéis por el daño de Aino, va a triple maestría, pero escala un 30% cada hit, o sea, nada. Tiene
Utilización de 14, obviamente es para rotaciones de 15, porque la UMA tiene 15 y Flints y Nefa tienen 15, bueno, Flints tiene 16. Pero bueno, utilización de 14, es decir, casi es full uptime para los equipos en los que funciona. Y esto está hecho para que no funcionen equipos antiguos, porque son equipos ya de 18-20. En 18-20 aplican mejor Shinkyu y el Ano Furina. Ahí no tiene 14 nada más. De utilización, no de cooldown, de utilización, porque está hecho para los equipos de 15 en Notcry, es decir, aquí está su limitante, ¿no? No pasa nada, no es malo. Luego, 13.5 de cooldown, es decir, menos cooldown que la utilización, sí tiene full uptime, pero para rotaciones de 15, como veis, y 50 de coste, siendo un 4 estrellas, no tiene casi coste. Además, las armas son 2 armas. La del evento de la 5.8, que te regenera directamente puntos de energía al personaje y te da como creo que casi 300 de maestría. La del evento de la 5.8, que está aquí en pantalla, que está rotísima. O la nueva de la forja de Notcry, para los que no tengan este arma de evento, que también es un mandoble que te da 61 de recarga y creo que 200 y pico de maestría. Va a ser su best in slot. O el arma del evento en prioridad, de la 5.8, o el de la forja de Notcry. Mucha maestría, mucha recarga, te olvidas. Muy fuerte y muy sencilla de construir. Y Elemental Ulti, ya veis, y listo. La Elemental, pues esto, partículas y tal, y la Ulti pues tiras el área y aplicas con el pato y ya está. Talentos. Cuando está en el equipo, el presagio lunar, la consonancia de Notcry aumenta en 1, normal, ya sabéis que hay diferentes efectos. Primer talento de ascensión. Ahí no obtiene fortalecimiento según el presagio. Cuando tienes presagio lunar, cuando tienes 2 o más personajes de Notcry, vamos a hablar en facilito, su ulti... El patito baja humos, dispara un proyectil acuático con más frecuencia y inflige daño en el área de efecto más grande. Esto no es el ataque coordinado. El ataque coordinado es una constelación. Pero aquí ya veis que tiene un bufo, entre comillas, a que el patito haga más hits más veces para aplicar más hidro, que es lo que estaba explicando. Luego, siguiente, el daño de su ulti que aumenta su daño en una cantidad equivalente al 50% de la maestría de Aino. No importa y no hace daño, no os preocupéis. Y luego el talento pasivo es que muestra los objetos típicos de Notcry en el minimapa. Esto es súper importante para farmear para Lauma y para Flints, y es gratis Aino. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución, y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Ahora, constelaciones. Si Flints y la UMA están en la primera mitad juntos, vais a sacar constelaciones de Aino prácticamente sí o sí. Ojalá muchos la consigáis C6 y merece la pena, y la recomiendo. C6 es fuerte, aunque tener en cuenta que en algún punto tarde o temprano, posiblemente 6.3, pues Columbina sea una Aino más fuerte, pero actualmente Mabuika se juega de carry, no de soporte, y muchos tenéis como soporte al viajero Piro con los personajes, por ejemplo, con Mualani o con Kinich para la quemadura, etc. Con lo cual, puede ser que Aino actúe un poco actualmente de viajero Piro y juguéis a Columbina de carry, porque se dice que será un carry estilo Mualani, mucho mejor que Mualani, y cuando queráis jugar una Columbina soporte y no tengáis 2 Columbinas, juguéis a Aino. Al igual que ahora ya digo, Mabuika se juega de carry en equipos, por ejemplo, pues a Varesa mucha gente le mete a Xiangling soporte y cosas así, ¿no? Pues las constelaciones van a merecer la pena. C1. Tras utilizar tu habilidad elemental o la ulti, la maestría elemental de Aino y del personaje en campo aumenta en 80 puntos 15 segundos.
Recordar que Inefa tiene un bufo igual, que le da, creo que casi 200 de maestría a sí misma y al personaje en campo. Si Flins gana los 200 de Inefa, los 80 de Aino, los 160 propios, los 120 del set de Notcry, las dos piezas del set de carry de Flins también le dan 80 más. Y yo qué sé, más bufos, porque tendrá más bufos. Creo que su arma también le da maestría. Flins y los substat incluso se va a poner en 1000 y tantos de maestría, pero capeando la proporción, la recarga y mucho ataque, porque su arma le da ataque base alto. Como Sino, pero bien. Entonces, es fuerte, es sinérgico y es una locura. Dar 80 de maestría teniendo en cuenta que estamos en reacciones de Bloom, o sea, de Bloom lunares o de electrogrados lunares a una futura Nefer o a la actual Flins, con la C1 nada más, es muy fuerte. 80 de maestría más 120 del set, que ahora hablo del set. Luego, C2. Si ahí no está en equipo pero no en uso, es decir, fuera del campo, porque ya es un soporte fuera del campo, mientras tu ulti está golpeando, tu personaje en uso del equipo golpea a un enemigo cercano con un ataque, el patito dispara un proyectil coordinado a dicho enemigo e inflige daño hidro en el área de efecto equivalente a un porcentaje del ataque y la maestría de aire. Un hit extra, como explicaba coordinado. Se puede activar una vez cada 5 segundos, sueño sin ser daño, habilidad definitiva. Vale. Como sus rotaciones duran 15, son 3 hits extra adicionales, más el talento que hace que el patito pegue más con 2 personajes de Notcry, más la aplicación base de la ulti. Esto es para que aplique mucho. Y creo que os voy a recomendar mínimo la C2, ya que sacaréis muchos a la UMA porque es más pool. Porque es muy importante ella y su aplicación más todavía. El bufo de maestría de la C1 va a ser importante e interesante y como veis la aplicación extra de la C2 seguramente haga que muchos equipos funcionen bastante mejor a nivel de reacciones. Luego, la C3, C5, elemental y ulti inútiles porque no hace daño y no escala nada importante. La C4 regeneras energía, 10 puntos de energía cada 10 segundos. Mucho texto, pero 10 puntos de energía cada 10 segundos. Con lo cual, la C4 hace que su coste de 50 pase a coste de 40. El coste de 40 es el coste más bajo del juego actualmente, con lo cual hace que ni siquiera requiera recarga, o sea que es free de jugar y de construir y todo. Y la C6 hace que buffe las reacciones lunares, es decir, Bloom lunar y electrogrado lunar. También pone que bufa el electrocargado normal y el Bloom normal, pero siempre que esté la UMA en el equipo, el Bloom se vuelve Bloom lunar. Y el electrocargado, sí que hay electrocargados base, aparte de los electrocargados lunares, con lo cual bufa electrocargados normales, está bien. Y dice 15% de bufo, pero si hay resplandor ascendente, 2 o más personajes de Notcry con la consonancia, mucho texto, 20 más, o sea, 35% de bufo extra con la C6 a las reacciones lunares y al electrocargado normal y al Bloom normal. Es fuerte. Para ser un 4 estrellas gratis y que seguramente si tiráis a Flins o a la UMA la saquéis C6 casi sin querer, es fuerte, es muy fuerte. Y como hasta ahora Columbina, como explicaba, posiblemente sea mitad carry, mitad soporte como Mavuika, exactamente igual, pero de hidro, y que sea como una Mualani siendo carry, pero mejor, y a nivel soporte sea pues una turbo, mega, ultra, super aplicadora fuera del campo, pues como Aino 5 estrellas, en muchas ocasiones va a servir a Aino cuando Columbina sea carry de tu equipo vaporizando pues con Durin, Alice y lo que sea por ahí. Es muy fuerte Aino. ¿Qué sets va a llevar? Porque las armas son 2. O la de la forja de Notcry o la del evento de la 5.8. La del evento es mejor en prioridad porque da más maestría y puntos de energía directamente y no recarga. Va a llevar el set de Notcry, que te da 2 piezas, 20% de recarga, 4 piezas, 120 de maestría a todo el equipo y daño en las reacciones de Notcry en proporción a los personajes de Notcry que haya. 4 personajes, 40%, 10% por cada personaje de Notcry. Va a llevar eso, pero como expliqué en el vídeo de la UMA, os explico aquí también. Si varios personajes comparten el mismo set, porque Inefa también lleva el mismo set, ¿qué lleva cada personaje? Pues bien, alguna puede llevar el set de sueñosaurios, principalmente la UMA, porque la UMA más maestría, más bufa todo, así que la UMA puede llevar sueñosaurios. Y si por ejemplo Inefa lleva el set de Notcry, Aino, como es un 4 estrellas, puede llevar instructor para bufar. Entonces se pueden combinar cuando haya 3 soportes de Notcry y no sepas qué llevar. El más importante pues puede llevar el set de Notcry, Lauma puede llevar sueñosaurios como segunda opción, pero sueñosaurios triple maestría como lo lleva Cookie, es decir, un set que ya tenéis. Y Aino puede llevar instructor triple maestría, que habrá que farmear un instructor triple maestría, pero es un set de 4 estrellas, es muy fácil. Ya está, ese es el set, los artefactos, lo que vais a conseguir triple maestría con recarga, ya está, sea igual sea el set. Las armas, que es una de la forja y una gratis de evento, Aino está muy fuerte. La recomiendo siempre maxear y jugar, y va a ser el meta de la base del meta de Notcry. Y yo creo que fuera de sustituirla por Columbina, que puede ser, tenerlo en cuenta, que sí puede pasar, creo que se van a complementar, porque yo mismo he utilizado actualmente el viajero Piro teniendo a Mavuika. Por ejemplo, en esta conflagración jugué al viajero Piro con Mualani y la saqué en la máxima dificultad, la máxima, la 6, con Mualani C0 y el viajero Piro, y luego jugué a Mavuika Carry
en la cepa y me saqué la máxima dificultad en la cuenta free to play. Así que tarde o temprano Aino, aunque salga Columbina o en el futuro si veis este vídeo, va a hacer falta. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini y chaito.